Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo muy bueno porque vamos a hablar de una cosa que normalmente la suelo hablar pero de refilón, no me centro en ello, en hablar de ello en concreto, y hoy vamos a hablar de las bases de datos, de cuáles son las bases de datos más importantes o los SGBD, los sistemas gestores de bases de datos más importantes para este año, los más demandados, los más populares y al final los más importantes, ¿no? Y para ello nos vamos a basar en las estadísticas de Stack Overflow, en el ranking que ellos han hecho en base a recopilar votaciones de cientos de miles de desarrolladores alrededor del mundo. Así que suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y empezamos. Bien, tenemos 14 puestos en este ranking, todos basados pues eso, en las votaciones que ha hecho la gente. Ya sabes que a mí las estadísticas como que me las paso un poco por el forro, ¿no? Porque lo importante es lo que piden las empresas. Entonces, yo puedo estar viendo esta estadística, la verdad es que la estadística se corresponde bastante a lo que es la realidad, pero yo podría hacerte un ranking personal de qué es lo que sí veo yo que realmente buscan las empresas y lo que realmente la base de datos que realmente se están usando en el día a día, en el mercado laboral común, ¿no? Porque hay cosas muy poco mainstream y cosas más mainstream, ¿no? Bien, en el puesto número 14 tenemos a Couchbase. Yo personalmente no he trabajado con ello. Sí que escucho yo en mi empresa algún proyecto en el cual han usado esta base de datos y la verdad que era un dolor de huevo según me han comentado compañeros. En el puesto número 13, estos son bases de datos con un porcentaje muy bajo de votaciones, o sea, hay una diferencia abismal entre la primera base de datos y esta última. En el puesto número 14 tenemos a IBM DB2. Ni idea, o sea, sé que será de IBM, pero ni idea qué tipo de base de datos es, cómo está hecha, no sé, la verdad. En el puesto número 12 tenemos a Cassandra, lo mismo, no la he usado nunca, la he escuchado muy poco y la verdad no sabría decirte. En el puesto número 11 tenemos a DynamoDB, que es un sistema gestor de base de datos, un tipo de base de datos creado por Amazon, que además es no SQL y que se utiliza sobre todo en Amazon Web Service. En el puesto número 10 tenemos a Elasticsearch, que Elasticsearch realmente no sé si esto es una base de datos como tal, porque Elasticsearch yo lo he usado para hacer buscadores, ¿de acuerdo? Para indexar búsquedas, ¿de acuerdo? Para hacer un índice de búsquedas para que las búsquedas sean rápidas. Lo he usado en eso. Pero no sé si esto realmente es una base de datos como tal, para generar búsquedas muy rápidas, ¿de acuerdo? Y basado en muchos diferentes parámetros para hacer buscadores complejos, normalmente pues se utiliza esto. Al final podríamos llamar que es una base de datos, pero que lo que hace es generar un índice para devolverte resultados muy rápido. Entonces, bueno, pues ahí está. En el puesto número 9 tenemos a Firebase, que es una base de datos de Google. Tú la tienes online, ¿de acuerdo? Y eso te genera, y Firebase te genera automáticamente unos endpoints. Se pueden hacer muchas más cosas con Firebase, pero bueno, eso sería para hablar en un vídeo completo de ello. Aún así, yo siempre prefiero una base de datos que tú controles antes que una base de datos que tienes que tener en un servicio, digamos que externo, porque sinceramente con Firebase sí puedes almacenar datos, puedes hacer cosas, pero tú si te generas un backend con Firebase no lo puedes manipular de la misma forma que tú puedes manipular un backend que te hagas tú con tu Node.js, con un Laravel, con un Django, con lo que sea. Entonces no tienes tanto control, pero bueno, ahí está, es popular porque se usa para muchas aplicaciones de móvil, etcétera, y para muchos diferentes tipos de proyectos realmente. En el puesto número 8 tenemos la base de datos SQL de Oracle, ¿de acuerdo? Oracle, que es un sistema gestor de base de datos que yo realmente en el mundo laboral no he usado nunca. Sí que recuerdo haberlo usado hace un montón de años cuando estaba estudiando el ciclo formativo que yo hice, simplemente para probarlo, para ver cómo iba, y recuerdo que era una base de datos lenta de huevo y que estaba basada en SQL, que era pues lo mismo, eran consultas de SQL comunes, alguna variante había, pero bueno, era la base de datos de Oracle. Y bueno, pues la usé un poco y ya está, pero no la he vuelto a ver en una década prácticamente, así que no sé cómo irá ahora mismo. En el puesto número 7 tenemos a MariaDB, que MariaDB prácticamente digamos que es lo mismo que MySQL. Y pues MariaDB es la base de datos SQL relacional estándar por excelencia, ¿de acuerdo? Que todo el mundo tiene que saber. Al final MySQL y MariaDB para mí es lo mismo. De hecho MariaDB está derivado de MySQL, o sea, se basa totalmente prácticamente en MySQL, es lo mismo prácticamente, ¿no? Lo único que tiene una licencia diferente. Pero ya está, es muy importante saber usar MariaDB, pero más en concreto que MariaDB o Oracle o cualquier otra, lo importante es saber SQL, que es el lenguaje con el que se trabaja en las bases de datos. Si tú sabes SQL, usar MariaDB, MySQL, Postgre, SQLite, la que sea, te va a dar igual, ¿vale? Ahora seguiremos con el ranking, pero
te va a dar igual porque el lenguaje es el mismo. O sea, cómo se inserta un registro en una tabla es lo mismo, cómo se crea una tabla es lo mismo, cómo se borra una tabla es lo mismo, cómo se hace un select, cómo consigues sacar unas cuantas filas de una tabla es lo mismo. Si sabes el lenguaje que es SQL, pasarte de una plataforma de base de datos u otras te va a ser muy sencillo. Por tanto, aprende SQL. Y eso es lo importante, ¿no? Si quieres aprenderlo, te dejo aquí abajo un curso en el cual te enseño SQL desde cero y paso a paso con decenas y decenas y decenas de ejercicios. Y además hacemos proyectos en conjunto con lenguajes de programación de backend. Así que te dejo ese curso en el cual te enseño base de datos SQL y relacionales en la descripción del vídeo, aquí abajo. En el puesto número 6 tenemos a Redis, que al final es un motor de base de datos en memoria que nos permite guardar datos para luego devolverlos muy rápido. No sería una base de datos como tal, sería más bien como una especie de sistema de caché, algo así, de acuerdo, parecido a Elasticsearch, pero diferente. Pero sí que es verdad que es un tipo de base de datos que sirve para generar un rendimiento mucho más rápido en según qué tipo de aplicación web que quieras hacer, porque ahí tú guardas una serie de claves, de hashes, de lo que sea, y luego eso te lo devuelve mucho más rápido. En el puesto número 5 ya entramos a los peces gordos, tenemos a MongoDB, que es la base no SQL, no relacional más popular que hay. Es un tipo de base de datos que no está basado en SQL, al revés. Lo que estás guardando dentro de MongoDB son objetos JSON, que es un JSON binario, y al final tú trabajas con MongoDB usando JavaScript, ¿de acuerdo? Haciendo consultas con JavaScript simplemente. Es así. Una tecnología muy interesante porque a nivel laboral la buscan bastante, no tanto como la base de datos SQL y relacionales. Es decir, si tú me preguntas ¿qué aprendo antes, SQL o MongoDB? Yo te digo que aprendas antes SQL, o sea que es más prioritario para mí, pero MongoDB también te abre un abanico de posibilidades increíbles y es un tipo de base de datos diferente, ¿de acuerdo? Y no es una base de datos que quizá le dé tanta importancia a la relación de datos, etcétera. Simplemente tú guardas una serie de documentos y luego te saca y luego los puedes consultar, ¿no? Es un concepto diferente de base de datos. Te dejo por aquí un vídeo en el cual te explico la diferencia entre SQL y no SQL. En el puesto número 4 tenemos a SQLite o SQLite, como se diría en España, que es un sistema gestor de base de datos muy ligero, que en lugar de guardarte la base de datos en una cúpula o en un software complejo, realmente te lo guarda en un fichero, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes llevar tu base de datos en un ficherito. Digamos que no se guarda en el software como tal, por ejemplo, como es el caso de MariaDB o MySQL o Mongo, no. Realmente la base de datos son ficheros en SQLite, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de base de datos se utiliza en aplicaciones de móvil, de Android, que no necesitan tener una base de datos en un servidor, que puede ser una base de datos local. También se puede utilizar y también se utiliza, de hecho, en Python, por ejemplo, cuando tú usas Django, por defecto la base de datos que te viene es SQLite. O sea, el SQL prácticamente es muy similar, con alguna pequeña diferencia, pero casi lo mismo. En el puesto 3 tenemos a Microsoft SQL Server. Es una base de datos que a nivel empresarial, a nivel gubernamental, a nivel de muchas aplicaciones, pues eso, empresariales, gubernamentales, aplicaciones de corporaciones, etcétera, de diferentes empresas, pues la utilizan. En el puesto número 2 tenemos a PostgreSQL, digamos que es la segunda base de datos SQL más popular. Y el lenguaje SQL que se usa pues es el mismo que se usa en MariaDB, en SQLite, en Oracle, en MySQL, en lo que sea, ¿vale? Entonces pues PostgreSQL está ahí posicionado. Y en el puesto número 1 tenemos a la más famosa base de datos que existe, que es, adivínalo, pónmelo en los comentarios, MySQL. MySQL. La mejor base de datos que hay ahora mismo, yo creo que es la más demandada, la mejor, que te va a servir de manera más polifacética en diferentes tipos de proyectos. Es decir, si tienes dudas sobre qué base de datos elegir, elige MySQL, que seguro que te funciona. Va bien, es estable, tiene una comunidad muy amplia y el SQL que tú vas a estar usando dentro de MySQL es el más estándar, digamos, ¿de acuerdo? Y pues eso, es la base de datos más demandada, más popular y más importante para este año, ¿de acuerdo? Si quieres aprender SQL, MySQL y todo esto, te dejo aquí abajo en la descripción un curso en el cual te lo enseño desde cero, paso a paso, con muchísimos ejercicios, prácticas, proyectos y de todo. De igual forma con MongoDB. Todo eso en la descripción del vídeo. Así que este sería el ranking de las bases de datos, de los sistemas gestores de bases de datos más populares. El 1 es MySQL. Si tuviera que darte un ranking personal, yo diría MySQL y MongoDB. Que me centrara en eso, o sea, yo me centraría en eso. Después ya saltar a otra cosa te va a ser muy fácil, extremadamente fácil, porque es prácticamente lo mismo. Y nada más, esto ha sido todo por este vídeo. Déjame un like, a ver si llegamos a 1500 y saco otro ranking de esto. Y nada, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.